ya para cumplir con todos, todos conocemos a este gran amigo que es Lain igual, muy inquieto en el tema de glaucoma y el segmento anterior. Y hoy quisimos revisar uno de esos temas que estamos abocados, son los pacientes que tienen cámaras estrechas, cristalino opaco, con alta probabilidad de hipertensión ocular y que nos toca es el día a día y más hoy en día en estos sistemas de salud en donde normalmente estos programas de PGP y esto nos llegan con pacientes con unas características que aumentan el riesgo. Así que Lai, muchas gracias. Lai en este momento está en México y nos hizo el favor hoy de compartir su experiencia en este tema. Muy amable, Lai, adelante. Gracias a ti, Edgar, por la invitación. Para mí siempre es un placer estar con la Clínica Oftalmológica de Cali y con todos los grandes amigos que tengo allá. Saludo a todos ustedes. Edgar, ¿me confirma si ya se está viendo allá la pantalla? Ya se está viendo. Perfecto. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo, Edgar? Con preguntas hasta las 8:30, No, ¿me repites, por favor? incluyendo preguntas hasta las 8:30. Bueno, entonces vamos a tratar, esto es un poquito extenso, pero vamos a tratar Adelante, de adelante. hacerlo para que podamos resolver preguntas y sé que el doctor Castro acá no, me va a ayudar bastante, sobre todo en la parte final. Bueno, entonces hoy les voy a hablar del manejo, o sea, de cómo identificar, cómo evitar y qué hacer en los casos que tengamos hipertensión ocular asociado a cirugía de catarata y sobre todo en la cámara estrecha. No es lo mismo operar un paciente con cámara estrecha que un paciente con cámara amplia. Hay una serie de situaciones que se pueden presentar por el hecho de tener una cámara estrecha. Para, para darle como un poco de dinámica y entender un poco este tema, a mí me gusta dividirlo en cuando se sube la presión antes, durante y después de la cirugía de catarata. Y así vamos a abordar el tema. Entonces, en previa cirugía de catarata, eh, puede haber cámara estrecha y digamos que siempre debemos evaluar con gonioscopía el ángulo iridocorneal, pero muchas veces nos sirve de manera rápida hacer el Van Heren para ver cómo está esa cámara anterior. Pero no es suficiente solo el Van Heren, siempre debemos hacer la gonioscopía. Esto es simplemente como para tener una orientación. Y uno de los temas discutidos es, por ejemplo, si vamos a llevar el paciente a cirugía de catarata por facoemulsificación, si realizamos o no realizamos iridotomía. Eso tiene una discusión amplia. Yo, en mi experiencia, prefiero realizar iridotomía antes de la cirugía porque creo que al dilatar la pupila para llevar el paciente a cirugía de catarata, nos puede hacer un bloqueo pupilar. Y estos son casos clínicos, precisamente en la clínica tuvimos uno donde le iban a hacer un fondo de ojo dilatado a un paciente para evaluar la retina y el paciente nos hizo un cierre angular agudo y este paciente terminó en cirugía de urgencia de catarata. Y es esto que ustedes ven acá. Y este es el aspecto del otro ojo, donde ahí no nos alcanzó a hacer el cierre angular agudo, pero hicimos la iridotomía y bueno, luego al final hizo también una cirugía de catarata y terminamos operando la catarata con las indicaciones y como se debe hacer en estos casos de cierre angular. También tenemos, por ejemplo, esos cristalinos que son intumescentes. Fíjense ustedes acá donde ven un paciente con un grosor cristaliniano bastante elevado, que tiene un componente facomórfico súper importante. Y si ustedes comparan la cámara anterior con el grosor de este cristalino, pues ahí se dan cuenta que es un cristalino bastante intumescente. Y ese es el segundo tema el segundo punto, pues,
que vamos a tocar en cuanto a estos pacientes con hipertensión previa eh, a la cirugía. Entonces, acá cuando tenemos cataratas intumescentes, no solamente nos preocupamos por el tema de la presión intraocular, sino que ya durante la cirugía hay una serie de complicaciones que se pueden presentar, como lo es el riesgo de la bandera argentina. Y no todos los pacientes con cataratas blancas intumescentes hacen bandera argentina, entonces no todos los tenemos que puncionar, pero sí hay que tener ciertas prevenciones. Esos factores de riesgo para bandera argentina son cuando tengo un grosor cristaliniano por encima de 5,3 milímetros, hay algunas publicaciones que hablan de 4,8. Cuando pienso que hay aumento de la presión intracristaliniana, de la presión en cámara vítrea, cuando tenemos una cámara estrecha por debajo de 2 milímetros, y uno de los principales factores para que se presente la bandera argentina es la hipotensión en la cámara anterior. Entonces ahorita vamos a ver esto un poco más a profundidad. Aquí lo más importante es hacer la punción con cámara anterior cerrada para tratar de alguna manera de, de que no se nos modifique la presión en la cámara anterior, porque este es un tema de gradientes de presión. Entonces, a mí me lo enseñaron mal cuando lo aprendí yo, porque me decían, a través de la paracentesis que hemos generado para hacer la cirugía de catarata, puncionemos el cristalino y aspiremos. En realidad, la punción la hacemos antes de hacer cualquier incisión y no aspiramos, simplemente puncionamos y vemos que empieza a salir ese líquido eh, después de puncionar y hasta que se estabilizan esas presiones. Si tenemos hipotonía, vamos a tener el desgarro. Acá precisamente el doctor Virgilio Centurión nos menciona ese factor de riesgo de 5,36 en el grosor cristaliniano. Esta es una publicación brasilera. Y una de las cosas que también debemos evaluar en estos pacientes con cristalinos intumescentes o cataratas con componente facomórfico es precisamente hacer gonioscopía. Hay que hacer gonioscopía a todos los ojitos que vemos para evaluar ese ángulo y ver cómo está. Y algo muy importante es el examen de VM, donde vemos el signo del grano de café, ya lo vamos a ver, y el OCT de ángulo camerular también nos sirve para evaluar cómo está ese ángulo, ¿ok? Entonces, fíjense, casi todo lo que les voy a presentar son casos clínicos que nos han llegado a la clínica. Este es un paciente que nos llegó con muchísimo dolor, con un cierre angular agudo. Ustedes ven ahí que prácticamente no hay cámara anterior y este paciente nos llegó con presión de 57 milímetros. Fíjense ustedes que no hay absolutamente casi nada de cámara anterior. Estos son los exámenes de ese paciente. Si ustedes se dan cuenta aquí al OCT, el iris está totalmente pegado a la córnea. ¿Listo? Y fíjense que hay una cámara anterior también muy estrecha. A este paciente le realizamos iridotomía. Nos sirvió esto para, aparte de la iridotomía, pues un manitol, etcétera, todo el resto del manejo. Pero esto nos sirvió para ampliar un poquito ese ángulo iridocorneal y para profundizar un poquito también la cámara anterior y ese paciente lo llevamos a cirugía de catarata prácticamente de urgencia cuando ya se compensó, lo desinflamamos, que eso fue como a los 3 días del episodio inicial. Este es ese mismo paciente, fíjense ustedes el grosor cristaliniano o el lens thickness que tiene el paciente, que es de 6,15 milímetros. Y miren ustedes acá lo que el doctor Mario de la Torre me ha enseñado y me ha dicho que es el signo del grano de café. Esto es típico en las cataratas blancas intumentes y esto es líquido intracristaliniano. Fíjense ustedes que parece un granito de café cuando ustedes lo miran y este líquido es el que de alguna manera cuando realizamos la punción va a hacer que se decomprima ese cristalino. Entonces, fíjense que aquí casi no hay cámara anterior y este es ese mismo primer paciente que tenía la presión en 57.
Entonces, tenemos dos maneras de realizar, o muchas maneras, pero digamos que las más utilizadas son precisamente puncionar esa cápsula anterior con jack láser o con la maniobra de Ariel Blanco, que es un argentino y él la ha llamado la blanco punción. Entonces, cuando hacíamos a través de paracentesis, aún haciéndola, el riesgo de tener una bandera argentina era del 10 al 20%, y cuando hacemos la blancopunción o hacemos la punción en cápsula anterior del cristalino, ese riesgo baja, está por debajo del 1%. Si lo vamos a hacer con jack láser, la idea es hacer un solo disparito en la cápsula anterior con 2 milijoules y tratar de llevar el paciente lo más rápido posible a cirugía. Y la blancopunción la hacemos antes de iniciar el procedimiento quirúrgico de la catarata, con una aguja 27 o 30, esperamos unos 2 minuticos y ya luego proseguimos a hacer la cirugía. Eh, Edgar, ¿se está oyendo bien todo? Está todo bien, adelante. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces, ok, fíjense ustedes aquí con cámara cerrada esa blancopunción. Este es un esquema, un video en esquema que me ayudaron a hacer precisamente Hugo Campo. Hacemos el láser, funcionamos la cámara, la cápsula anterior, y fíjense ustedes los gradientes de presión. Tenemos el vitrio, el de la cámara anterior, la presión intracristaliniana, y precisamente para evitar ese desgarro, la idea es que no haya una hipotonía en la cámara anterior, porque eso es lo que va a hacer que el líquido salga de manera abrupta y se nos vaya esa punción inicial que hemos hecho hacia la periferia. Entonces, este es el mismo caso clínico. En este caso hicimos capsulotomía con jack láser, un disparito, y si ustedes se dan cuenta, acá en este caso, miren, después de hacer la capsulotomía de la anterior, fíjense ustedes, acá vemos el contenido intracristaliniano en este paciente. Se nos profundiza un poquito más la cámara y lo llevamos inmediatamente a cirugía. Este es el posoperatorio, después de haber operado a ese paciente. El primer día teníamos una membrana inflamatoria, eh, con muy mala visión, movimiento de manos. Luego manejamos esto con esteroides inyectados, sistémicos y tópicos, inyectados subtenoniano. Y esta es la evolución hasta llegar hacia las 3 semanas. Ya empezamos a ver que hay mejoría de la presión de la agudeza visual, pero la presión después de cirugía siempre estuvo controlada. Entonces, acá es importante llevar lo más rápido posible al paciente al quirófano después de hacer la blancopunción, porque aparte de toda la cascada inflamatoria que se desencadena por el cierre angular agudo, el hecho de que el líquido intracristaliniano esté en contacto con la cámara anterior también nos predispone a una mayor inflamación. Este es otro caso clínico, fíjense ustedes, una catarata blanca intumesce también. Vemos acá otra vez el signo del grano de café. En este caso, una cámara también estrecha, no tanto como el primero, pero un cristalino que prácticamente parece un huevo y sin cámara anterior. Y acá vemos el líquido intracristaliniano. Hacemos nuestra iridotomía eh, previa a la cirugía. Y aquí no solamente existe la tendencia de que la Rexis se nos vaya al puncionar la cápsula anterior. Yo sé que muchos de ustedes han operado cataratas como estas y hay una tensión sonular por la misma presión vítrea, que cuando empezamos a hacer la Rexis y a llevar esa Rexis hacia el ecuador, nos damos cuenta que se nos empieza a ir la Rexis, a pesar de que ya hemos empezado la cirugía, empezado la cápsula Rex. Entonces, esa Rexis que se empieza a ir hacia el ecuador es precisamente por la tensión sonular que ejerce la presión vítrea, y por eso es que es importante dar manitol previo a la cirugía. Usualmente yo doy 0,5 gramos por kilogramos unos 30 minutos antes del procedimiento quirúrgico
Esto nos deshidrata el vitrio y podemos hacer una cirugía muchísimo más cómoda. Importantísimo siempre que vayamos a aplicar manitol, establecer cómo está la función renal del paciente. Y algo todavía más importante es, precisamente vamos 30 minutos antes, el paciente generalmente le dan ganas de orinar. Entonces, antes de que el paciente entre al quirófano, por favor lo hacen orinar, porque si no el paciente empieza a pujar durante la cirugía y hacemos el efecto contrario, porque la valsalva también nos genera presión vítrea positiva. Lo otro es que podemos empezar la rexis, podemos empezar a hacer la capsulorrexis, no de una vez nos vamos hacia la periferia, sino que la empezamos a agrandar gradualmente. Entonces hacemos una capsulorrexis en espiral o en caracol, o sea, tiene muchos nombres, y cada vez que vamos haciendo la rexis, ahorita lo vamos a ver en un video, nos vamos yendo un poquito más hacia la periferia. También existe la posibilidad de hacer la doble rexis, una rexis inicial chiquitica, sacamos el contenido del líquido intracristaliniano y luego la agrandamos con una micro tijera y volvemos a completar la rexis. Y algo descrito en este artículo es la maniobra de ordeñado, donde acá no inyectamos el viscoelástico como usualmente lo hacemos, que nos vamos hacia la periferia y salimos inyectando el viscoelástico, sino que inyectamos el viscoelástico de toda la periferia en 360 grados y luego nos vamos yendo hacia el centro. Esa es la maniobra de y ordeñado. Y planchamos un poquito la cápsula anterior, ya hemos generado esa capsulotomía anterior, planchamos la cápsula anterior para que el líquido se desplace hacia el centro. Entonces, veámoslo aquí ya en el video como tal. Fíjense ustedes, ahí entramos con una aguja 27, hicimos la punción, no hemos hecho paracentesis todavía, este paciente ya tiene una iridotomía y ahí sale el líquido, y lo vieron al principio, sale el líquido intracristaliniano. Eh, Esperamos unos cuantos segundos, de pronto un minuto, ahí vemos que termina de salir el líquido intracristaliniano. Y en este punto está toda la cámara cerrada. Aquí estamos trabajando con cámara cerrada. Entonces ya después de hacer esto, también lo que me gusta a mí hacer es que no hago la incisión principal amplia, sino que hago una incisión con el cuchillete de 1-2. Inyectamos azul de tripán y por esta misma incisión pequeña vamos a trabajar todo hasta la capsulorrexis. Entonces fíjense ustedes ahí, vamos inyectando el líquido, el viscoelástico dispersivo, en este caso, de la periferia hacia el centro. De esta manera vamos llevando ese líquido intracristaliniano o vamos dirigiendo hacia el centro ese líquido para que de alguna manera al hacer la rexis no se nos, no vayamos a tener dificultades. Entonces hacemos ahí la maniobra de planchado, bien lo vieron sobre la cápsula anterior, y con una microutrata vamos a empezar a hacer la capsulorrexis. Deprimimos un poquito el cristalino para ver ahí dentro de lo que llevamos de la rexis y desocupamos cualquier líquido adicional que pueda haber. Y fíjense ustedes que no hacemos una rexis muy, muy grande. Y el hecho de trabajar con estas incisiones tan pequeñitas, pues evita que se nos escape el viscoelástico y no vamos a tener una hipotonía en la cámara anterior. Entonces, una vez hemos hecho la capsulorrexis, aquí no hay que hidrodisecar en realidad porque como hay líquido intracristaliniano, cuando desocupamos el cristalino prácticamente ya queda libre. Aquí, fíjense ustedes, no hemos hecho hidrodisección y ya ahí vemos que nuestro núcleo rota. En este momento, ya si procedemos a hacer la facoemulsificación, entonces ampliamos a nuestra incisión que usualmente utilicemos, sea la de 2-2, y pues ya aquí proseguimos a hacer la cirugía de catarata como tal. En este caso hice una técnica de un facochop horizontal. No son cristalinos muy duros. eh, a pesar de que son blancas, la cirugía, las cristalinos y todo eso, no son cristalinos muy duros. Y en estos casos, a mí siempre me gusta entrar con un lente de 3 piezas. Entonces, posicionamos el lente intraocular dentro del saco capsular
y digamos que con eso logramos terminar una cirugía con un control adecuado. Lo otro es siempre tener la cámara anterior formada. Y si llegamos a tener un signo de la bandera argentina o complicaciones, si tenemos un lente de 3 piezas, pues lo podemos ubicar en el sulcus. Este es el posoperatorio inmediato de ese casito clínico. Fíjense ustedes, un resultado bastante satisfactorio. Acá en este caso, ya vamos a hacer nuestra rexis eh, esta va a ser una capsulorexis en espiral en donde empezamos inicialmente a hacer nuestra rexis chiquitica y la vamos ampliando eh, a medida que vamos progresando en la capsulorexis. Entonces, como les decía, siempre pasar manitol en estos casos para disminuir la presión vítrea positiva y para deshidratar ese vitro. A mí me gusta hacer estas cataratas que son complejas, siempre por incisión escleral, o sea, entro un poquito por limbo escleral. Si tengo cualquier complicación y tengo que convertir, pues ya trabajo a través de esa incisión inicial que he realizado. Y pues además pienso que sufre mucho menos la córnea. Entonces ven ustedes ahí que vamos agrandando nuestra rexis a medida que vamos progresando progresando en la cápsula rexis y nos queda una rexis con un tamaño ideal para poder continuar el procedimiento quirúrgico. Entonces, lo que les decía, manitol 0,5 hasta 1,5 gramos es la dosis, pero en los casos de nosotros, yo creo que con 0,5 es suficiente por kilo de peso calculado. Ya no como de pronto algunas veces los anestesiólogos hacen, que a todos les pasan 120 o 100 cc, calcúlenlo por peso. Podemos ayudarnos con acetazolamida vía oral, si es posible siempre hacer la iridotomía y siempre hacer la punción de cápsula anterior con cámara anterior cerrada. En resumen, para esta primera fase de hipertensión antes del procedimiento quirúrgico, realizar VM si lo tenemos disponible y evaluar si hay líquido intracristaliniano. Tener en cuenta el valor cristaliniano, realizar punción con cámara, con cápsula con punción de cápsula anterior con cámara anterior cerrada, la inyección del disco de la periferia al centro y la técnica que más les guste para hacer la capsulorhexis, pero siempre empezar pequeñito e ir agrandando. Para hablar de la hipertensión durante el procedimiento quirúrgico de catarata con cámara estrecha. Entonces, digamos que aquí vamos a hablar del misdirection de líquido, tanto el agudo como el crónico, el agudo refiriéndose al aumento de la presión durante la cirugía de catarata, el crónico más que todo después de la cirugía de catarata, y es lo que de pronto algunos han llamado o que llamamos el bloqueo vítreo o el glaucoma maligno. Entonces, está el síndrome agudo de mala dirección de fluido, que ocurre por el movimiento inapropiado de solución salina balanceada a través de las fibras sonulares. Esto desencadena una cascada de eventos durante la facoemulsificación y es el aumento agudo y ese ojo se pone durísimo. Lo han llamado el hard eye syndrome, que es un ojo que usted lo toca y se siente duro, y que se caracteriza por una cámara anterior plana en ausencia de hemorragia o efusión supracoroidea y sin patología evidente del diafragma iridocristaliniano. Y el síndrome crónico de mala dirección de fluido o misdirection de acuoso o bloqueo vítreo, que es el que describe la naturaleza del glaucoma maligno. Entonces, la gran cantidad o la mayoría de publicaciones coinciden en que uno de los factores más importantes para que se desencadene estas situaciones es la hipotonía aguda intraoperatoria. Y esto generalmente se presenta por los cambios bruscos o súbitos que generamos nosotros con la cirugía durante el procedimiento quirúrgico. Acá se empieza a suceder una cascada donde hay presión vítrea positiva y nuevamente para los residentes, que sé que hay muchos acá, la hipotonía es uno de los principales factores. Entonces, siempre que vayamos a hacer nuestra cirugía, cuando saquemos los líquidos de infusión,
tratemos de reformar esa cámara anterior, sobre todo en los pacientes con cámaras estrechas. Hay que evaluar otras variables, como son cómo están nuestras incisiones. Esas incisiones deben ser unas incisiones que no generen escape a través de ellas. La decompresión súbita del globo ocular cuando tenemos cámara anterior estrecha y sobre todo si hay antecedente de un cierre angular agudo, debemos siempre tratar de evitar de que no haya presión vítrea positiva. Entonces, este es el círculo vicioso que se genera cuando hay presión vítrea positiva. Hay una hipotonía aguda que favorece el gradiente de presión del espacio vítreo hacia la cámara anterior y esto se va traduciendo en presión vítrea positiva. ¿Cuáles son esos signos de presión vítrea positiva? Una cámara anterior plana que es difícil de reformar. Cuando ustedes ven que se empieza a salir el iris, hay un prolapso recurrente del iris a través de las incisiones. Puede haber ruptura sonular incluso. Hay abombamiento anterior de la cápsula posterior, entonces esa cápsula empieza a venirse hacia la cámara anterior. Y finalmente, cuando llega a haber ruptura, puede haber un prolapso del vítreo. Y además, si tenemos el lente, vemos que también el lente empieza a venirse hacia la cámara anterior. Hay maniobras descritas y hay publicaciones. Aquí hay de todo. Entonces, hay muchos de ellos, sobre todo orientales, los asiáticos, que son los que tienen la mayor prevalencia de cámaras estrechas y de ojos chicos, hacen punción con aguja o el TAP, punción con una aguja número 27 y esperan a que salga algo del contenido de humor acuoso. Esto es útil, pero sobre todo en pacientes ancianos donde el vitrio es licuefacto. En pacientes jóvenes, no tanto así. Entonces, ellos entran a través de Pars plana, incluso manejan el cierre angular agudo con la punción vitrea eh, y refieren que no han tenido ningún tipo de complicaciones. Aquí también manejan el tema de la punción con aguja y fíjense ustedes que ellos refieren que el 100% de los pacientes en los que hicieron la punción con aguja lograron profundizar la cámara anterior y no tuvieron ningún tipo de complicación adicional. Estas maniobras son discutidas, hay personas que están a favor, personas que están en contra. Algunas de las limitaciones consisten en que deben caer directamente al sitio donde está el líquido en el vitrio y, o sea, hay como unas lagunas y eso no siempre es posible. Entonces, esa es una de las limitaciones de este tipo de maniobras. Y también existe la vitrectomía en seco por pars plana, colocando un trocar. Entonces, nuevamente, ¿cómo prevenimos la presión vítrea positiva? Minimizando la duración y el grado de hipotonía, minimizar la caída absoluta de la presión intraocular para disminuir el riesgo de una hemorragia o efusión coroidea, y para eso nos sirven los hipotensores oculares y los hiperosmóticos. Hay personas que hacen paracentesis en cámara anterior y de manera muy lenta esperan a que salga 0.1 cc, 0.2 cc de humor acuoso. La punción vítrea en vitrio licuefacto, sobre todo en pacientes de edad avanzada, y la vitrectomía en seco por pars plana. Yo creo que ya después el doctor Castro nos hará sus observaciones sobre esto. Pero también es importante tener en cuenta sistémicamente cómo está el paciente y tener en cuenta otras situaciones. La hipertensión arterial, los pacientes con falla cardíaco, también es un factor de riesgo. Traten siempre y evalúen de que la cabeza esté más alta que el nivel del corazón. Esto reduce la presión venosa, el retorno venoso al ojo y a la órbita y también nos disminuye la presión vitrea positiva. Eviten deformar el globo ocular cuando introducen el instrumental. Algunas veces entramos por la paracentesis o entramos a hacer la capsulorhexis y vemos cómo se deprimen nuestras incisiones. Eso favorece la hipotonía. Y algo muy importante es evaluar nuestro blefaróstato. Siempre miremos que no haya una compresión externa del globo ocular
por el blefaróstato, ya que esto también nos genera presión vítrea positiva y nos puede complicar durante el procedimiento quirúrgico. Y esto es algo muy sencillo, pero que muchas veces no le ponemos atención. El doctor Robert Usher describe diferentes maniobras para afrontar o para encarar la presión vítrea positiva durante el procedimiento quirúrgico. Entonces él dice que con un segundo instrumento ROMO, cuando estamos haciendo la FACO, debemos proteger esa cápsula posterior que se nos está viniendo para que no la vayamos a romper durante alguna de las maniobras. Eh, Aspirar los restos corticales en seco y bajo viscoelástico, en este caso un viscoelástico dispersivo, para que cuando estemos haciendo la aspiración no se nos salga. O con una aguja, con una cánula, perdón, una cánula número 23, tratar de ir en seco e ir aspirando los restos y obviamente con el viscoelástico ahí. Y ayer precisamente acá en el Congreso entré a un segmento donde hablaban de segmento anterior y posterior y el doctor Ferroni me mostró algo interesante que es la aspiración en seco con la pieza de irrigación aspiración. No lo conocía, no lo había visto. Él cierra el flujo de irrigación y en seco se va con la misma pieza de irrigación aspiración y empieza a sacar esos restos corticales, que es más o menos lo que haríamos con la cánula y con una jeringa de 3 cc. Hidratemos las incisiones previa a la remoción del viscoelástico eh, y mantengamos el lente allá con un segundo instrumento, puede ser el DRIS de lo que ustedes usan mientras sacamos el viscoelástico y lo que se comentaba del aspirado o la vitrectomía por pars plana. Entonces, cada vez que vayamos a sacar nuestros instrumentos del ojo, siempre reformemos el ojo en cámaras estrechas con una burbujita de aire o en este caso puede ser con viscoelástico también para que no haya una decompresión súbita de la cámara anterior y mantengamos la presión durante todo el procedimiento quirúrgico. Lo que les comentaba, siempre evaluar la compresión externa del globo ocular y en cuanto a los demás mecanismos externos que nos pueden producir presión vítrea positiva, debemos siempre evaluar que no haya una intumescencia aguda intraocular. Esto se produce porque hay una congestión coroidea y esto es lo que nos conlleva, lo que nos puede llevar a una efusión coroidea o hemorragia supracoroidea y generalmente hay una expansión también del volumen vítreo. Y todas las maniobras que además nos produzcan valsalva. Entonces ese paciente que empieza a pujar o que empieza a toser durante el procedimiento quirúrgico, también hay que tenerlo en cuenta. Y esto es más o menos lo que sucede. La etiología generalmente se da por daño de los vasos coroideos debido a una disminución brusca de la presión intraocular, o sea, la hipotonía. Y si ustedes ven inicialmente acá, empezamos con una exudación coroidea. Luego de esto, esas mismas bolsas que han empezado a generar pueden producir una hemorragia supracoroidea, como aquí ustedes lo ven, y finalmente esto termina siendo una hemorragia expulsiva donde todo el contenido tiende a salirse del ojo. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esto, debemos saber cómo identificarlo. Y es precisamente que empezamos a ver como una sombra que se empieza a formar desde atrás. En ese momento nosotros debemos tratar de cerrar el ojito o si de pronto estamos en un procedimiento abierto como una queratoplastia, con el mismo botón, poner el dedo, poner el botón, poner el dedo y taponar eh, y tratar de cerrar el ojo lo más rápido posible con las suturas más gruesas que tenemos. Entonces, esto es usualmente lo que ustedes ven cuando empezamos a tener una efusión coroidea, ¿correcto? Entonces hay un aplanamiento de la cámara anterior, hay un aumento súbito de la presión intraocular, el ojo se pone súper duro y los síntomas, el paciente se empieza a quejar de dolor, hay taquicardia y la presión arterial empieza a aumentar. En ese momento hay que parar la cirugía, hay que cerrar. La idea no es continuar. Algunas personas dicen que hacen unas esclerostomías cerca al ecuador del ojo para desocupar, pero en realidad el ideal es parar, frenar, cerrar el ojo y esperar. Y luego postergar el procedimiento quirúrgico y cuando ya hayas controlado todo esto, entonces se puede seguir.
Em, Factores de riesgo para que se presente esto. Nuevamente vuelve a aparecer la hipotonía. Yo sé que se van a llevar acá el concepto de que cuando operamos ojos con cámaras estrechas, debemos tratar de tener una presión intraocular estable durante el procedimiento quirúrgico y no llevar ese ojo a presiones de cero. Y esto lo digo porque es que cuando sacamos la pieza de irrigación-aspiración o cuando sacamos la pieza de faco del ojo, generalmente ese ojo, ustedes ven que la cámara se aplana totalmente, la cápsula posterior se viene hacia la cámara anterior y en ese ojo tenemos presiones cercanas a 1 o 2 milímetros. Eso es lo que debemos evitar. Otros factores de riesgo, miopía, la faquia, la cirugía de los pacientes o cuando vamos a hacer cirugía de glaucoma, vitrectomía, pacientes con terapia anticoagulante y la valsalva. Entonces, Oscar Alvis me prestó este casito clínico que es bastante ilustrativo. Veamos si el video corre. Fíjense ustedes acá. Aquí alcanzamos a ver, fíjense que se forma esa sombrita que es la que mencionábamos. Y miren ustedes, esto es una hemorragia expulsiva. En este caso, lo que hace Oscar ahí es precisamente poner el botón y tratar de alguna manera de cerrar ese ojito, de taponar. Pero fíjense ustedes, a pesar de eso, continuamos con la salida de sangre y esa hemorragia expulsiva que es muy, muy difícil de controlar. En estos casos yo prefiero poner el dedito ahí con el botón y con la otra mano ir tratando de cerrar si se hubiera presentado. Pero claro, uno habla y dice eso ahorita porque está acá viéndolo en un video, pero cuando uno tiene este tipo de situaciones durante la cirugía y sobre todo los que se dedican a glaucoma, que tenemos muchísimo más riesgo de tener hemorragias expulsivas, uno en esos momentos tiene que tener la cabeza muy fría para saber qué es lo que va a hacer. En este caso, Oscar, por ejemplo, logró poner 4 puntos inicialmente, de alguna manera detener, y él se metió, hizo unas esclerostomías y se metió donde él pensaba que estaban las bolsas, y ahí ven ustedes con esta aguja, que creo que es una 23 la que él utilizó, ven ustedes cómo va saliendo el contenido que hay de esas bolsas y de esa hemorragia y de eso que se formó ahí dentro. Eh, Él hizo acá unas esclerostomías, las deja abiertas y es lo que está descrito también para de alguna manera en el posoperatorio siga saliendo la sangre a través de esas esclerostomías. Y finalmente el desenlace fue que este paciente a las 3 semanas fue hacia el NPL. Esto es una de las complicaciones catastróficas que tenemos cuando hacemos cirugía del segmento anterior y posterior y siempre hay que tener en cuenta que esto puede suceder. Ojalá no suceda, pero bueno, aquí ven ustedes la hemorragia en todo lo que es el segmento posterior. Entonces, ¿cuál es el tratamiento una vez hemos identificado la efusión coroidea o la hemorragia supracoroidea? Lo que les decía, parar la cirugía, confirmar que nuestras incisiones estén cerradas, retirar el blefaróstaso cuidadosamente, disminuir el dolor para el paciente y la tensión orbitaria y suspender el procedimiento temporalmente. ¿Cuándo le reiniciamos? Cuando vemos que la cámara anterior está formada, cuando hay disminución de la presión intraocular y cuando los signos vitales vuelven a la normalidad. Esta publicación es interesante porque nos habla más de cómo debemos orientar nosotros, también el paciente, no solo pensar en el globo ocular, sino qué debemos hacer en estos momentos. Entonces, una de las condiciones es generar esta posición reversa de tren del embudo, donde disminuimos el retorno venoso hacia la cabeza, hacia el globo ocular y disminuimos la presión venosa. Y debemos manejar también lo que se ha presentado sistémicamente en el paciente. Entonces, hablan de utilizar sublingualmente 5 gotas para disminuir la tensión arterial, que es uno de los factores de riesgo. Va un poco la ansiedad del paciente, entonces darle algún sedante. Y el manitol, y esto también nos sirve para disminuir la presión intraocular y por ende el dolor.
Entonces, estas son cosas que muchas veces no tenemos en cuenta en el quirófano, pero que son maniobras que nos pueden ayudar. Eh, bueno, en resumen, importantísimo, disminuir la presión intraocular antes de la cirugía y disminuir el volumen vítreo con monitor. Evitar la hipotonía aguda intraoperatoria, eh, evitar la presión vítrea positiva y el aplanamiento de la cámara anterior. Esto podemos hacer a través de la punción vítrea, como está descrito, con la aspiración de fluido con una aguja 27 por pars plana o con la vitrectomía en seco por pars plana. Y siempre estar pendientes del control de la patología sistémica. Bien, Edgar, ¿cómo vamos de tiempo? Ahí vamos, hágale like. Ok, listo. Vamos a tocar entonces el 15 último minutos más por ahí. de charla o 15 minutos para discusiones, Doc. Unos Sí, 10 es Bueno, 7 para sigo. todo. que 15 minutos más de charla. O 10 minutos más de Bueno, charla. listo. Vamos a tratar de hacerlo lo más cortico para que podamos discutir, que creo que es lo más enriquecedor. Entonces vamos a hablar del bloqueo vítreo. Entonces, esto ha recibido diferentes nombres y son todos estos que están ahí descritos. Bloqueo ciliar, bloqueo ciliovítrea, ciliolenticular, glaucoma ciliolenticular, atrapamiento intravítreo acuoso, expansión vítrea, glaucoma por desplazamiento vítreo o glaucoma por presión vítrea positiva o el glaucoma maligno. ¿Ok? Y básicamente esto se refiere al misdirection de acuoso crónico. ¿Ok? Generalmente lo que sucede acá es que hay un cierre angular secundario a la rotación anterior del cuerpo ciliar que puede asociarse a la expansión coroidea y a anormalidades en el vítreo anterior. Y ocurre usualmente o comúnmente después de cirugía incisional para glaucoma de ángulo cerrado y particularmente en los casos más avanzados. Entonces, por eso los glaucomatólogos siempre tenemos que tener en cuenta esto. La incidencia de esto en una de las publicaciones habla posterior a trabeculectomía en casos de glaucoma ángulo cerrado de un 82%. Fíjense ustedes, 118 casos estudiados. Y después de cirugía catarata, de un 5%, cirugía catarata convencional. ¿Ok? Y acá vemos, no solamente cuando hacemos cirugía incisional como tal, sino que, por ejemplo, cuando hacemos un needling de la ampolla, una revisión de la ampolla, o incluso cuando hacemos suturolisis de la ampolla, en esos casos que hemos operado con cámaras estrechas, también se puede presentar un bloqueo vítreo, un misdirection de acuoso, perdón. Eh, en cirugía catarata, la pilocarpina tópica también lo puede desencadenar en casos de trauma contundente, en trasplantes de córnea, en procedimientos láser. eh, y, eh, y fíjense ustedes que aquí hay diferentes factores de riesgo. Cuando tenemos en el otro ojo el antecedente de un bloqueo vítreo, tenemos que tener mucho cuidado con el otro ojo, sobre todo cuando lo vamos a operar. En ojos extremadamente cortos, con longitudes axiales por debajo de 21,3, también lo tenemos. En los casos de iris plató, cuando hay laxitud sonular de la zónula del cristalino, en los pacientes con cámara plana y en los pacientes con hipertensión ocular previa al procedimiento quirúrgico. Entonces, básicamente, aquí también vuelve a aparecer la hipotonía, se genera una hipotonía o inflamación y esto puede conllevar a la expansión coroidea. Esa es una de las hipótesis que plantea Chandler. Y lo otro es cuando hacemos paracentesis de cámara anterior, especialmente en ojos que tienen hipertensión ocular, es hipertensión ocular esto acá, antes del procedimiento quirúrgico y generamos una decompresión brusca que causa el desplazamiento anterior del diafragma cristaliniano y del cuerpo ciliar. Entonces, ¿cómo diagnosticamos estos casos de misdirection crónico? Hay un aplanamiento central y periférico de la cámara anterior, aún en presencia de una iridectomía, una iridotomía, sin hemorragia o efusión coroidea. La presión está elevada, el VM nos ayuda para ver si hay una rotación anterior del cuerpo ciliar, de los procesos
y la zónula. Y hay un desplazamiento anterior del diafragma iridocristaliniano, y algo muy importante es que no hay cámara posterior. El diagnóstico diferencial se hace con un glaucoma agudo por cierre angular con bloqueo pupilar, el cual generalmente puede resolver con la iridotomía. Hay que evaluar siempre la posición del cristalino, y en estos casos de cierre angular, la cámara anterior central puede estar formada, ¿ya? También diagnóstico diferencial con la efusión coroidea o hemorragia supracoroidea, y para esto nos ayuda el examen de fondo de ojo. Y otras como son masas del iris, cuerpo ciliar y de retina. El tratamiento en estos casos es restablecer la libre difusión del humor acuoso del vítreo hacia la cámara anterior, y así permitir que el cuerpo ciliar regrese a su posición anatómica normal. Entonces, aquí damos tratamiento con cicloplégicos como la atropina, y en ocasiones nos ayudamos también con la fenilefrina al 10%, 4 veces al día. Nuevamente aparece el manitol, la acetazolamida y los supresores de la producción de humor acuoso. Está descrito maniobras, pero son muy difíciles de realizar en estos casos porque algunas veces uno no logra ver bien, pero la capsulotomía con YAG láser nos podría ayudar, y la hialoidotomía con YAG láser, si la logramos hacer, también nos podría ayudar. La ciclofotocoagulación con láser de argón o transescleral lo que hace es que de alguna manera hace que nuestro cuerpo ciliar y los procesos ciliares se muevan un poquito hacia atrás, y esto también nos puede ayudar. En estos casos, en donde operamos estos pacientes que son ojos nanoftálmicos u ojos muy pequeños, debemos generar un ojo unicameral. Entonces, lo que usualmente hacemos es que hacemos una iridectomía, sonulectomía y aloidectomía para el tratamiento del glaucoma maligno refractario. Aquí estamos hablando de ojos con nanoftalmos, y esto de alguna manera evita que se nos vaya a presentar el bloqueo vítreo o el misdirection crónico del glaucoma maligno. El tratamiento quirúrgico, reformamos para anterior, el expirado vítreo, que es bastante discutido, una vitrectomía central, la vitrectomía por pars plana, y lo que les comentaba hace un poco de generar un ojo unicameral, ¿ya? Tanto, o sea, comunicar segmento anterior con segmento posterior. Debemos disminuir la presión intraocular antes de la cirugía, mantener la cámara anterior formada durante todo el procedimiento. En estos casos es mejor apretar las suturitas cuando hacemos trabeculectomía, y en el posoperatorio, cuando ya haya cicatrizado un poquito más ese flap, ahí sí liberarlas para evitar que haya eh, una, una hipotonía y nos genere todo esto. Y en los pacientes con antecedente de bloqueo vítreo en el ojo contralateral, cuando lo vayamos a operar, generar nuevamente ese ojo unicameral. Acá hay unas publicaciones que precisamente nos dicen que con el Corvitrectomy, la iridectomía, dialoidectomía y sonulectomía, la tasa de recurrencia del bloqueo vítreo es cercana a cero, y son básicamente estas dos publicaciones que aquí menciono. El mensaje final con el que yo quiero que se vayan el día de hoy es que estemos muy pendientes del tono ocular durante el procedimiento quirúrgico, y siempre tratemos de evitar la hipotonía durante el procedimiento sea la cirugía de catarata, pues que es la que más realizamos en oftalmología, o durante las demás cirugías, la trabeculectomía, etcétera. Siempre evitemos la hipotonía y tratemos de mantener esa cámara anterior formada. Bueno, muchísimas gracias. Eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Gracias, Lai, como siempre, una revisión muy completa. Yo quería preguntarte, y aprovechando pues que está Alberto, que tiene mucha experiencia, en estos casos y solo en estos casos, hay estudios en los cuales uno debería de entrada considerar hacer pars plana vitrectomía para disminuir todos los riesgos. Digo solo en estos casos, pues que no sea una rutina de que cada vez que alguien va a programar una catarata debe ir junto a una orden de vitrectomía, pero en estos casos, tu experiencia, lo que hay, y igual Alberto,
¿Se debería considerar de entrada ir con ese plan? Lail va a contestar primero. Lai, ¿sí escuchaste? Sí, más o menos. Creo que lo que le preguntaste a Alberto, porque me levanté, fue que si debería considerar una vitrectomía por pars plana previo a iniciar el procedimiento quirúrgico. En este tipo de pacientes, no en todo tipo de catarata, hay estudios en los cuales uno definitivamente deba considerar como plan quirúrgico llevar a hacer previo par plana vitrectomía y bajar la posibilidad de estos riesgos. Si quieres, yo respondo primero y ya luego Alberto me destruye. Adelante. ¿Listo? Adelante. Listo. Mira, estamos hablando de cámaras estrechas. Yo creo que uno necesariamente para manejar los trócares y todo eso, debe tener la experiencia. Uno, o sea, uno debe saber cómo hacerlo. Y eso no suele suceder en los casos de los cirujanos de segmento anterior. ¿En qué casos específicos recomiendo yo hacer esa vitrectomía por pars plana? ¿Estás hablando de vitrectomía en seco, Edgar? O sea, hay de vitrectomía programada, Sí, obviamente con retina y todo. Con- Bueno, si yo, por ejemplo, voy a operar a este paciente y veo que mi cámara no se forma cuando inyecto el viscoelástico y tengo una cámara muy plana o muy atalámica, por así decirlo, en esos casos de pronto yo sí recomendaría la vitrectomía. Generalmente vitrectomía en seco es lo que recomiendan, pero pues vamos a ver qué dice el doctor Castro. Algunas personas hacen la punción y es lo que se describía en la revisión y con la punción muchas veces la cámara tiende a formarse. Pero es que yo creo que sí da un poquito de temor para el cirujano de segmento anterior el tema de manejar los trócares, aunque con los trócares que hay en la actualidad las cosas se han facilitado. Ahí lo importante es darse cuenta que precisamente no queda vítreo atrapado en esas incisiones que hemos realizado por pars plana, porque yo creo que eso es lo que a largo plazo nos puede desencadenar un desprendimiento de retina. Y la forma de evidenciar eso es precisamente manejar el tema de visualización de campo amplio y poder evaluar ese vitrio en la periferia, pues para saber si sí o no, y hacer en ese caso también de pronto vitrectomía, pero todo eso tiene que ser hecho por un especialista de retina, pienso yo. No sé qué opina el doctor Castro. Y la vitrectomía por pars plana, tanto previa como post pérdida de vitrio, pues está muy en boga, muy diseminada. Inclusive retinólogos están, están apoyándola y diseminándola. Yo creo que hasta donde yo conozco, no hay un buen trabajo de seguimiento a mediano o largo plazo en donde se muestre que eso no tiene consecuencias, ¿no? Porque, sobre todo la vitrectomía en seco, porque es que si uno mete un vitrectomo y come vitrio, hay dos consecuencias críticas ahí. Uno, que está hipotonizando el ojo, que precisamente es lo que ha dicho Lail todo el tiempo, eviten la hipotonía. Entonces estás hipotonizando el ojo y estás en estos pacientes de alto riesgo aumentando el riesgo de una hemorragia. Entonces yo creo que si en situaciones extremas de cámaras muy estrechas uno decide que debe hacer una vitrectomía, la debe hacer con todas las de la ley, o sea, con una infusión, con vitrectomía inicial medio a ciegas, porque la catarata no deja ver, luego hacer la catarata, pero tener control del ojo, porque usted tiene la infusión y tiene el vitrectomo, entonces usted tiene control en un momento dado, usted puede manejar las presiones. Entonces, yo sí creo que puede ser una buena idea, pero con todas las de la ley, no vitrectomía en seco. Yo no estoy de acuerdo con la vitrectomía en seco y creo que necesitaríamos trabajos porque son ideas que le ocurren a la gente, las venden, son exitosas, pero no hay, hasta donde yo conozco, ninguna prueba de que eso funcione en el largo plazo. La infusión, algo que de pronto no mencionó Lail y que yo les insisto mucho a los cirujanos de segmento anterior,
colocar una infusión, puede ser en cámara anterior, es un mecanismo de defensa muy bueno. Por ejemplo, en las queratoplastias, colocar una infusión, tener una infusión para manejar ayudar a manejar la presión del ojo, pues es una ayuda muy grande en la prevención precisamente de la hipotonía. Yo creo, yo no sé si hemos estado en estas discusiones antes con Lyle, pero yo creo que la palabra misdirección del humor acuoso es, es un azote a la física, a la hidráulica. Eso no existe, ese concepto no existe. Si ustedes se ponen a estudiar un poquito de hidráulica y de física, los líquidos no tienen alma y no deciden coger de pronto para un lado o para el otro. Lo que hay es imbalance de presiones. Entonces, el humor acuoso o los líquidos de la infusión no deciden coger para un lado porque decidieron coger, se dirigieron equivocadamente hacia donde no debe ser. Es imbalance de presiones y yo creo que pues Laila ha mostrado todas las consecuencias del imbalance de presiones y todas las recomendaciones que da son válidas y buenas. Así el concepto físico esté equivocado, no por estar muy diseminado y aceptado por casi todo el mundo, quiere decir que eso sea verdad. Yo creo que si ponen a todos los que están hablando de misdirección del acoso a estudiar un poquito de hidráulica, se van a dar cuenta que es un concepto equivocado. Así las recomendaciones que den sean útiles y válidas, ¿no? Bueno, no, eso, hay otro poco de cosas pues que podríamos hablar, pero yo creo que en aras del tiempo ese sería mi comentario. Aquí hay una pregunta interesante que hace Olga Rubio. Edgar, ¿quieres que responda en el chat? Adelante, adelante. Sí, ella pregunta, ¿la punción inicial en cataratas blancas es superficial o más profunda hasta el centro del líquido de la pepita café? Está bueno lo de la pepita café. No, es simplemente puncionar la cápsula anterior, Olga. De hecho, con el JAG láser, que también lo haces, es solo generar esa ruptura para disminuir esa presión intracristaliniana. Entonces no tienes que ir hasta el centro, es solamente tocar y devolverte. Y la otra Ya que pregunta es menciona, hay punción, yo creo que la punción vítrea es inclusive más válida que la vitrectomía en seco, porque ahí lo que trata uno es sacar bolsas de líquido. Y entonces en estos casos podría ser una recomendación, hagan siempre una ecografía y tengan una buena idea del vítreo, de en qué posición está el vítreo y si de pronto tiene una bolsa, porque si uno sabe eso previamente, uno se mete con una agujita 30 y puede decomprimir el vítreo sacando líquido, no pretendiendo sacar vítreo, sino sacando líquido, que entre otras es una maniobra que yo he promovido para el manejo del glaucoma agudo de ángulo estrecho y que nadie ha parado bolas ni ha creído en eso, pero yo creo que esa es una forma de desbloquear un ojo muy rápido, entrar por paz plana con una agujita y sacar el líquido que está acumulado en la cámara posterior y está desplazando. Ese es el mecanismo del glaucoma agudo. Entonces, si uno en vez de hacer toda clase de maniobras en la cámara anterior, entra por una agujita y saca el líquido del segmento de la cámara posterior, que hay ahí una bolsa de líquido, pues eso se soluciona rapidísimo. Y lo mismo agudamente en cirugía se puede hacer. Esa maniobra la describió Chandler, se llama inicialmente, pero Chandler la hacía con una aguja más gruesa. Yo me acuerdo que el doctor Félix Gil me la enseñó a mí acá en La Ceguera y entrábamos por pars plana y aspirábamos con una aguja 23, ¿ya? 100, y generalmente sale líquido, pero también es una maniobra que es a ciegas, porque no siempre caemos en el sitio donde está el líquido. Entonces, es otra alternativa que también podemos tener, ¿ok? Pero en el caso del cristalino intumescente, creo que la pregunta de Olga iba dirigida hacia eso. Otra Sí, sí. pregunta que hace Olga es que si deberíamos recomendar utilizar manitol antes de un triple procedimiento. Yo creo que definitivamente en esos pacientes sí.
sí deberíamos utilizar manitol porque es que cuando estamos trabajando con el ojo abierto, el ojo a cielo abierto, el riesgo de una hemorragia expulsiva o todo esto que presentamos está siempre ahí latente y sobre todo si de pronto vamos a sacar, como este tipo de procedimientos, si vamos a sacar el cristalino a cielo abierto también, entonces, y ahí estamos con una hipotonía también importante, entonces yo pienso que el manitol ahí nos ayuda, siempre evaluando obviamente cómo está la función renal del paciente y teniendo las recomendaciones de que antes de que el paciente entre, si no va a ser con anestesia general, el paciente orine, porque si no te empieza a pujar en la cirugía. Por ahí está Jimena, está que se habla. Hola, Jimé. Hola, nada, no, muchas gracias. Brillante como siempre. Gracias. Y pues sé que estás allá Gracias, gracias. ocupado en México. Gracias. Lail, Gracias. una pregunta. En la evaluación del ángulo, ¿qué preferís o en qué confías más? ¿En un VM o en un OCT del segmento anterior? ¿O en los dos? En la gonioscopía, Pero cuando en pedís la un examen, gonioscopía. No, pero es que en realidad digamos que el VM y el OCT, pues la gonioscopía debe ser dinámica, ¿ya? Lo que no logran los exámenes. Esos exámenes son complementarios, ¿correcto? Y de sí, por pronto eso. le ayudan a uno, exacto, le ayudan a uno a establecer si es un iris plató o si definitivamente es un ángulo cerrado. Pero uno debe evaluar con la gonioscopía, debe intentar y debe ver si hay goniosinequias, si es un ángulo que sí abre o no abre, si solamente hay aposición, porque es que también de eso depende si nosotros realizamos solamente la extracción del cristalino para manejar el caso o si definitivamente tenemos que hacer un procedimiento combinado con una cirugía de glaucoma. Entonces, podemos solicitar esos exámenes, pero finalmente la gonioscopía es lo que nos define o nos decide qué es lo que vamos a hacer. El VM me Pero tenés que sirve más que el reconocer que, OCT. ajá, El VM tenés que me sirve reconocer más que que el la OCT. gonioscopía es subjetiva. Entonces, pues yo veo muchísimo paciente que con gonioscopía le han dicho ángulo estrecho y iriectomía, y yo lo veo y le hago gonioscopía y a mí no me parece. Le digo a ese paciente que en mi criterio no se necesita, no se justifica la iriectomía y los he seguido años y nunca les ha pasado nada. Luego, creo que yo tenía razón. ¿Sí? Sí, pero igualmente un examen no te puede definir, mejor dicho, la gonioscopía es la que te define qué tratamiento le vas a hacer. No tanto los exámenes. Y iba a comentar de pronto una de las ventajas del VM. El VM me sirve a mí para establecer si hay un componente facomórfico. ¿Ya? Si hay un vol cristaliniano por encima de lo que deberíamos tener, y de pronto si esa cirugía del cristalino o de la catarata me va a servir de alguna manera para ampliar el ángulo y ocasionalmente para disminuir la presión intraocular. Pero la gonioscopía me dice a mí si debo realizar, si la iridotomía le va a servir a ese paciente o si definitivamente no le va a servir. Porque no es lo mismo uno decir hay una disfunción trabecular o hay goniosinequias en más de 180 grados o en los 360 grados, aquí la iridotomía no me va a hacer nada, ¿ya? Entonces, en realidad el examen Gold estándar, pero un examen bien hecho de gonioscopía con un lente de indentación, no con el lente de 3 espejos de Goldman, es lo que me define a mí la conducta que voy a llevar a cabo. No sé qué opina Poncho o Edgar, que son los glaucomatólogos de allá de la oftalmológica de Cali. Bueno, yo estoy de acuerdo con Lair. Mira, la realidad es que todas las decisiones de ángulo estrecho que se está cerrando o que está cerrado, iniciado, que son los que definen si está el beneficio de la hidrotomía o no, solamente se pueden asegurar con una propia dinámica, no con OTC ni con VM realmente. Todos los estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y
la complementación la están pidiendo las entidades muchas veces, pero de nuevo, anoche estuvimos en una reunión con Juan Camilo Parra hablando de eso y realmente lo claro es que hoy en día la morbilidad de las iridotomías no indicadas es muy alta, y segundo, pues sabemos que muchas iridotomías por ejemplo tienen que dar muchas no, las iridotomías no van a poner más. De tal manera que yo sí creo, Alberto, que aunque sea subjetivo, tenemos que seguir considerando la herramienta más confiable de la gonioscopia y con la gonioscopia dinámica. Por supuesto, Lai, felicitaciones y muchas gracias por la excelente presentación que acabas de hacer. Gracias, Ponchito, gracias. Bueno, Lai, yo creo que ya culminamos. Gracias por tu tiempo. Sé que estás por allá muy ocupado, así que muy amable, muy amplia la revisión del tema. Nos volveremos a encontrar más adelante y un fuerte abrazo. Hombre, Edgar, Alberto, Poncho, Jimena, todos los que están por ahí, Pilar, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema un poco complejo y extenso. Traté de resumir como que estos episodios en la cronología de lo que puede suceder. Espero que les haya servido y siempre pues muy feliz de estar con la Clínica Oftalmológica de Cali compartiendo. Jime, que si estás por ahí, no pude ir al Congreso este año, pero porque pues se me cruzó con un tema previo, pero espero poder acompañarlos en 2 años, que creo que lo vuelven a hacer. Les Claro mando que un sí. abrazo. Muy Acá bien, Lael, siempre muchas bienvenido. gracias. Gracias. Bueno, un abrazote a Buen todos. día Gracias, para Edgar, por la todos. Abrazo. invitación. Gracias por todo. Chao.